Agradezco muchísimo el que hayan venido aquí, el que hayan dejado este fin de semana a sus familias. Vuelvo otra vez con la actitud que les decía ayer. Venimos sin planes, sin proyectos. El Espíritu Santo lleva la obra y nuestra actitud estos días tiene que ser la de mendigo, lo que el Señor nos quiera dar. Los felicito por el rezo del rosario. Alejandro, ¿cómo vamos con María Obregón? Es todo tuya. De las 164. Miren, yo les invito, anótense, 1 hora, es 1 hora a la semana. 1 hora a la semana, ¿qué más quieren? 1 hora. Miren, ¿saben lo que significaría día y noche el rosario estando rezándolo familias en vivo? Y la idea, no tengan miedo, no aparezcan ustedes, ¿eh? Esa es la norma primera, no aparecer. No sean como un poco Verástegui. Él se pone aquí y la Virgen se pone acá atrás. No, es solamente la Virgen. Ustedes no se pongan. Es por Facebook. Pero la idea es que si yo a las 2 de la mañana me despierto, sé que una familia en vivo está rezando el rosario y me conecto a ellos. Miren, la situación es muy difícil de la diócesis. O sea, primero, ven, tenemos nuestro segundo lugar de vergüenzas a nivel mundial, de ser la ciudad más violenta. Lo que estamos viviendo en las propias familias es un termómetro. Lo que palpamos en las parroquias. Solamente con la ayuda de la gracia podemos dar este paso. Yo les invito, miren, regálenle 1 hora a la Virgen, a la semana. Y que se conecten 20, se conectaron 20, se conectó uno. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y lo otro, yo sí les voy a pedir, es el puro rezo del rosario, nada más. No se trata de llenar toda la hora. Es que todavía me faltaron como 40 minutos, pues a ver qué le invento, qué le pongo, qué digo. No, solo el rezo del rosario. ¿Les parece? Si alguien se anima de veras, pero sí me gustaría que diéramos en este retiro este paso de llenar esas 16 horas. Tal vez algún movimiento diga, yo me comprometo a ver a quién pongo, o a quién le pido, o a quién le suplico, pero llenar es mucho, o sea, por movimiento, 1 hora más, son 16 horas que faltan, para que el rosario sea día y noche, día y noche, día y noche. ¿Qué les parece? Que no saben el Facebook igual que yo, no se preocupen, llamen a la nieta, al sobrino, al hijo, mira, me pones esta cosa, o si no, hazme ¿cómo se llama? Ya está la cuenta. Un tutorial, hazme un tutorial, primer paso, segundo paso, cuarto paso, quinto paso. ¿Qué les parece? Pero yo creo que valdría la pena. ¿Qué les parece? Nos faltan 16 horas. ¿Quién se anima? A ver, 1 hora a la semana. Miren, ¿por qué les pido esto, hijos? Hay una frase. Cuando la Virgen ruega, todo se alcanza, todo se obtiene. ¿Saben lo que significa eso? O sea, si creyéramos eso, hasta estaríamos 2 por hora. Cuando la Virgen ruega, todo se obtiene, todo se alcanza. O sea, eso hay que creerlo, La Virgen es especialista en sacar lo que nosotros no podemos sacarle a Jesús. Y hay una frase de San Juan Bosco que dice, ¿quieres saber lo que son los milagros? Acércate a María. A ese grado. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién se anima? Entonces, después, nomás velos, Alejandro, ¿quiénes son? De una vez, miren, regalen a la Virgen. Y el rosario, por favor, no pierdan de vista esto. El rosario nunca es para la Virgen. El rosario no es para la Virgen. El rosario es para Jesús. Es una oración cristocéntrica. Y lo importante del rosario no son las Aves Marías, son la meditación del misterio. Sí, incluso el Papa Pablo VI, en Marialis Cultus, él decía que se podían meter más misterios. Incluso, yo les sugiero, pueden meditar, a veces lo hago yo así, el Evangelio del día. No medito los misterios del rosario, sino tomo el Evangelio del día y eso es. Hagan la prueba.
¿sí? Puede ser con el Evangelio del día, con la primera lectura Dios te ¿sí? Lo importante de los misterios, decía Juan Pablo II, hoy que es su fiesta, es ir a la escuela de la Virgen, es mirar con los ojos de la Virgen, orar con los ojos de la Virgen, porque el rosario no es para la Virgen, es para Jesús. Y los misterios no son ajenos a nosotros, los misterios se realizaron para nosotros. Por ejemplo, hoy que es los gozosos, ¿por qué Jesús se encarna? ¿Por qué se encarnó? Por mí, por mí. ¿Por qué Jesús permite que María vaya a visitar a su prima Isabel? ¿Por qué Jesús nace? ¿Por qué Jesús es presentado en el templo? Y así, ¿por qué Jesús padece? ¿Por qué muere? ¿Por qué resucita? ¿Por qué sube al cielo? Los misterios no son ajenos, fueron para mí, para mí. ¿Sí se dan cuenta? El rosario es para Jesús, las Aves Marías nos llevan de la mano. Juan Pablo II explicaba muy bellamente esto cuando era obispo auxiliar en Cracovia. Decía, en ese tiempo se ponía la música de fondo, decía él, esto es como poner música de fondo. Vamos a platicar tú y yo y ponemos música de fondo. Lo importante no es la música de fondo, sino lo que estamos platicando tú y yo. La música de fondo nos sirve como encuadre, nos sirve como, ¿cómo se dirá? Como enmarcar, nos ayuda. Lo importante es la plática. Así es esto. Tomen el texto del Evangelio y es ir meditando eso. Las Aves Marías van corriendo. No es medito tantito y rezo las aves. No, es Dios te salve María, Dios te salve. Y voy con el texto del Evangelio, tal vez alguna frase. ¿A dónde vamos a llegar? Yo supe de una persona, me lo contó un sacerdote, que se llevó a unos franciscanos, a unos formandos franciscanos, a las faldas de un volcán. Y al pasar encontraron una chocita muy pobre y pidieron agua. Y salió una señora, se las dio, y cuando se presentó como sacerdote le dijo, Padre, confiéseme. Pero la confesión no era tan normal, era una confesión muy especial, de alguien muy avanzado. Y le dijo, ya que acabó la confesión, le dijo, Padre, yo le quiero preguntar algo. Yo no sé qué me pasa. Ay, como que me pierdo, pero no me pierdo. Como que me duermo, pero tampoco me duermo. Como que me voy, pero no es algo raro que pasa en mí cuando rezo. Pues la viejita llegaba al éxtasis, sin saber. Y le dijo, pues has de tener un director espiritual de primer calibre. O ¿cuál será tu método? Pues, ¿qué rezas? Rosarios, es lo único que sé hacer, rosarios. O sea, vean, la viejita llegaba al éxtasis sin saberlo. La Virgen le había enseñado. Ahora, si queda claro, recen el rosario. O sea, bien presente esto, cuando la Virgen ruega, todo se alcanza, dice San Juan Bosco. ¿Quieres ver lo que son los milagros? Recurre a María. ¿Ya cuántos nos faltan, Alejandro? 10. ¿A quién quiere ser más generoso? Se juega la salvación de las almas. ¿De veras? ¿A quién más se anima? ¿Ya se anotó ya don Gustavo? Ya. ¿Aquí ya? ¿Usted ya se anotó? Sí, miren, y si no, anótense como movimiento y a ver a quién amuela. ¿Sí me explicó? A ver a quién compromete. Pero si tenemos que llenar esto, ¿qué les parece? Bueno, ya, vamos a lo que vamos. Miren, consideré primero la plática de ahorita, saltármela para la tarde. Nos estamos preparando, no perdamos de vista, a los 2000 años de la redención. Para el 2033 celebraremos, y si no estamos no importa, pero hay que preparar camino, celebraremos que Jesús murió por mí, resucitó por nosotros, envió al Espíritu Santo, fundó a su iglesia. Esto lo celebraremos dentro de unos años, 2033. Bueno, y entonces quiero empezar primero por la redención. Tomo el texto de Romanos. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Uno de los peores peligros, son frases de Juan Pablo II, o el más grande peligro para nosotros de la diócesis, del seminario, de su servidor, de todo sacerdote, de un laico, de una parroquia, de todo bautizado, es la pérdida de la conciencia de pecado. Cuidado con esto.
Este es el mayor peligro, decía Juan Pablo II, es perder la conciencia del pecado. Nos vamos acostumbrando al pecado. Nosotros mismos, sacerdotes, nos vamos acostumbrando al pecado. La Iglesia, son frases del Catecismo de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia, a propósito de que Juan Pablo II, él promulgó este catecismo, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Yo no sé, aquí no hay muchos mayores, pero antes, en el Viernes Santo, se decía: por los malditos judíos te rogamos, Señor. ¿Sí? Así era. Elegantemente se decía por los pérfidos judíos, pero es el mismo gato revolcado. Es por los malditos judíos que crucificaron a Jesús, te rogamos, Señor. Es decir, esos son los culpables, esos son los culpables. No, así se rezaba hasta 1950 y tantos, en la oración de los fieles. Por eso dice el catecismo ahora: nuestros pecados alcanzan a Cristo. No duden en imputar a los cristianos, a ustedes y a mí, la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan o a los que recaemos en nuestros pecados, ya que son nuestras malas acciones las que hacen sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Mi pecado crucifica a Jesús, mi pecado hiere a Jesús, mi pecado lastima a Jesús. Jesús en la cruz está por mis pecados. Seguimos. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio de San Pablo, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Vean esta frase de San Francisco: no son los demonios los que lo crucificaron, eres tú quien lo crucificas y lo sigues crucificando con tus vicios y pecados. Después, pongo estas frases de San Agustín. Toma frases del Salmo 150. Yo reconozco mi culpa, reconozco. Dígnate tú perdonarla. No tengamos la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio, ¿quiénes somos? Leamos todos. Los hombres sin remedio somos aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué morder. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Hermanos, lo que atestigo ante nuestro Dios es reconocerme que soy pecador. ¿Sí? ¿Cuántas veces los movimientos se convierten en aduanas? ¿Quién entra y quién no entra? No, cuidado con eso. Un movimiento elitista es arma de Satanás. Solamente entra los buenos. No, está abierto para todos. La Iglesia, ha dicho el Papa Francisco, no es una aduana, es una madre que acoge a todos. ¿Sí? Antes nosotros habíamos cometido un error. Libros de hijos legítimos y libros de hijos naturales. Así funcionábamos hasta hace unos años. En el registro de bautismo, ¿tú qué eres? ¿Legítimo o natural? No te encuentro en los legítimos. No, pues nunca vas a aparecer ahí. Eres un pecado andando, tú estás en los naturales. No, todos somos hijos. Sí. Entonces, seguimos diciendo, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre mi pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo y no de manera superficial. Como quien palpa
sino profundizando en su interior. Y por eso precisamente se atreve a pedir perdón. Hermanos, ¿cuál es la causa de todos los pecados? Mi soberbia. Mi soberbia es la que mueve todo. Todo es lo que mueve. Teniendo soberbia, casi nunca nos acusamos de ese pecado. ¿No lo han notado? Sí, andamos acusándonos de otras cosas. Pero este es el pecado que mueve todo. ¿Por qué no hemos caído? Yo tomo las palabras de Santa Teresita, dice: a mí Dios me ha perdonado más que a María Magdalena, porque ella cayó y Dios no ha permitido que yo cayera. Hay que vivir con esa conciencia. Cuando Dios permite que veamos pecados de los otros, no es para escandalizarnos. Dios con pétalos de rosa, ¿saben lo que son los pétalos de rosa? ¿Cómo son? Tersos. Dios así con pétalo de rosa me dice: mira de lo que eres capaz, mira de lo que yo te libro, mira de lo que yo te suelto, de lo que yo te protejo. Así hay que ver el pecado de los otros. Cuando Dios me hace ver pecados de los otros, no es para escandalizarme. Dios me dice: mira de lo que eres capaz, mira de lo que yo te protejo y mira de lo que puedes caer. Les invito a meditar esta tarde 4 tipos de orgullo. Vamos de primera a último nivel. ¿Cuál es el primer orgullo? El orgullo material. Me siento fuerte porque tengo cosas materiales, tal coche, tal ropa, tal casa, tal cuenta bancaria, la casa de San Carlos, la empresa, las vacaciones. Me siento mejor. Me presumo las casas. ¿Sí me explico? La fachada de mi vecino y mi fachada se la llevan de calle. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el pecado de orgullo. Pero ese es el más suavecito, ¿eh? Ese no es el peligroso. Segundo, o sea, es peligroso, pero es el más light, exacto. Segundo, el orgullo de la voluntad. Este es el orgullo de los obispos, del padre Aníbal, de Jorge y Ana Paula, de quienes están, de todos ustedes. Yo soy el coordinador del grupo. Yo soy el presidente diocesano. Yo soy el coordinador. ¿Sí me explico? Este es el pecado de los párrocos, de los que tenemos un servicio en la iglesia. Este es el pecado de la voluntad. Es el pecado de ustedes, papás. Te callas porque soy tu padre. Te callas porque soy tu madre. Así son las cosas aquí porque yo dispongo. El pecado del director de la empresa, el pecado. Este es el pecado de orgullo. El orgullo de la voluntad. ¿Queda claro? Tercero, vamos subiendo. El orgullo de la inteligencia. Tengo tal posgrado, tengo tal maestría, estudié en tal parte, estudié en el extranjero, sé tantas lenguas, vengo de tal formación, sé tantas cosas, nadie me va a enseñar, nadie. ¿A qué vengo a este retiro a aprender? Nadie me va a enseñar. O necesitamos traer un exponente de primera para que mis oídos sean dignos de escuchar tal dignidad. Este es el pecado de la inteligencia, el orgullo de la inteligencia. Pero vamos al fuerte, el orgullo espiritual. Este es first class al infierno, en primera clase sin paradas, al infierno. ¿Cuál es este? Es el pecado del capítulo 18 de Lucas, ¿se acuerdan? El fariseo, todo hasta adelante, derechito, erguido. Te doy gracias, porque no soy como ese pecador que está en la puerta. Yo no cometo pecados mortales. Imagínense a qué nivel andaba. No cometo adulterio. En la mentalidad hebrea, es uno de los pecados más graves. No cometo adulterio, no robo, no mato, o sea, no cometo pecados graves. Segundo, ayuno 2 veces por semana. Un fariseo que ayunaba 2 veces era un hombre de intensa vida espiritual. Hoy diríamos: vas a misa diario, comulgas, rezas el rosario, tienes tu hora santa, haces ayunos. Así era el fariseo, de ese nivel. ¿Sí? Tercero, pago el diezmo de todo. Yo soy bueno. Y en cambio el pecador, el publicano, que era un traidor y un ratero, este era un publicano. Los publicanos tenían estas 2 cualidades: ratero y traidor. Ratero porque no entregaban todos los impuestos a Roma. Y por eso eran rateros, y traidores porque cobraban a favor de Roma. El publicano a la puerta estaba agachado, no se atrevía a levantar en la vista y decía: apiádate de mí, que soy un pecador. Y dice el Evangelio: el fariseo no salió justificado, el publicano sí. ¿Por qué el fariseo no salió justificado?
Si no cometía pecados mortales, era de intensa vida espiritual y pagaba todo. ¿Por qué? Porque era un ratero. No se había dado cuenta que si era bueno, era por obra de Dios. Hermanos, este es el peor peligro de la iglesia, de los laicos, de los sacerdotes, de su obispo. El orgullo espiritual, sentirnos mejores que los demás. Esto es un cáncer en la iglesia. Lo he contado algunas veces, me ha llamado la atención. Al final, en el siglo III, hubo una comunidad en África, al norte, Cartago. Era una comunidad floreciente, una comunidad que fue perseguida por Decio. El emperador Decio no mataba, nomás torturaba. Eres cristiano, te saco un ojo. Eres cristiano, te corto una mano. Eres cristiano, te corto un dedo. Eres cristiano, te corto una pierna. No mataba, torturaba. Vino la persecución y la iglesia de Cartago salió triunfante, salió muy robustecida. Pudimos contra la persecución. ¿Y sabe? ¿Pero qué fue lo que pasó? Después de la persecución, ¿cómo se sentaban en misa? En la asamblea, mejor dicho. Los que habían dado la vida por Cristo, los mártires, cojos, por dar la vida me sacaron un ojo, me cortaron una pierna, me falta una oreja porque soy cristiano, hasta adelante. Después, los que habían entrado a la iglesia después de la persecución se habían bautizado. Y hasta atrás, los cobardes, aquellos que por defender un ojo habían negado a Jesús, aquellos que por defender la mano habían negado. Bueno, el emperador no pudo, pero ¿quién creen que pudo destruir a la iglesia? Los de adelante. ¿Sí se dan cuenta? Los buenos, los mártires, los valientes, ¿se dan cuenta? Por eso, cuidado, cuidado. Yo sí les invito, el ser coordinador o encargado de un movimiento, hay que bajarles, lo he platicado muchas veces. Ustedes le tienen que bajar 20 rayas, el padre Aníbal 40 y yo 80 al orgullo, para que esta iglesia funcione. ¿Sí? El coordinador le tiene que bajar 25 rayas, con Jorge y su esposa como 35, para que el negocio funcione. El padre Aníbal 40 y yo 80. ¿Sí queda claro? O sea, cuidado con este orgullo. ¿Sí? Yo soy bueno, el otro malo, yo me siento bien. Esto es un cáncer en la iglesia. Bueno, luego, por eso fíjense, les pongo el texto de Santa Faustina. Los pongo en contexto. Faustina tiene un deseo muy grande de ser de Jesús. Y va y le dice: Señor, me entrego toda a ti, te entrego mis votos, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, todo para ti. Y sale muy tranquilo. Y vean lo que le contesta Jesús: con los votos me he entregado toda a ti, te ofrezco el alma, el cuerpo, el intelecto, la voluntad. Con los votos me he entregado toda a ti, ya no tengo nada más que podría ofrecerte. Jesús me dijo: hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo. Me he ensimismado y he constatado, fíjense dónde daba la Faustina Santa, y me he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma. ¿Vean a qué nivel andaba ya Faustina? Es decir, ¿qué me falta entregarle? He constatado que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma. Y sin poder conocer qué era lo que no había dado al Señor, le pregunté: Jesús, dímelo y te lo daré inmediatamente, con generosidad de corazón. Fíjense lo fuerte que viene. Jesús me dijo amablemente: hija, dame tu miseria, porque esa es tu propiedad exclusiva. ¿Queda claro? Eso es lo que hay que entregar a Jesús. ¿Qué hay que entregar? Eso es lo mío. Que tu matrimonio ¿de quién es? De Dios. ¿Qué nunca hemos leído la carta a los Corintios, el capítulo 3? ¿Qué no tienes que hayas recibido? Tu matrimonio, el movimiento, tus hijos, lo que has aprendido, tus apostolados, tus negocios, tu trabajo, todo. El padre Aníbal y yo, la ordenación sacerdotal, eso es de lo mío, que es. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que hay que entregar a Jesús.
El otro día un sacerdote me dijo, no me gusta ese canto de no tengo nada que ofrecerte, estoy con las manos vacías. ¿Saben qué le dije? Un día lo entenderás. ¿Sí me explicó? ¿Qué le voy a estar explicando? ¿Sí me explicó? Es que al final de la vida, esta va a ser ¿sí? ¿Cuántas veces? El otro día leí que se murió quién sabe qué fulanita aquí en la Obregón. ¿Y cómo decía? ¿Cómo decía el esquema? Espérenme, pero me llamó la atención. Bueno, prácticamente que había sido un alma de Dios tan generosa. Pues sí, puede ser que haya sido muy generosa. Pero la experiencia de uno, fíjense, Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, santo, cuando está para morir, les dice a sus frailes, pidan por mí, porque me voy con las manos vacías. Y los frailes le empiezan a decir, no, padre, la enfermedad le ha bajado unas rayitas a tu memoria. Y empiezan a sacarle toda la letanía de virtudes y de cosas que ha hecho. Fíjense que les dijo, pues precisamente pidan por eso, porque en todo me busqué. Esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Miren, eso de que hago las cosas para Dios, ubíquense, ustedes y yo. Hay que ir a la papelería, comprarnos un mapa y ubicarnos. ¿Sí? Solo los santos, a niveles altísimos, hacen los famosos actos puros de amor. Los mortales, ustedes y yo, de esta medida, ¿sí? Nos buscamos en todo, o antes, o después, o antes, después y en el momento. ¿Sí queda claro? Esto lo voy a hacer para Dios. Sí, sí. Te falta crecer. ¿Sí? No, sí, lo hago para Dios, pero puede ser que después le paso la factura. Acuérdate que esto lo hice para ti. ¿Sí queda claro? Siempre nos vamos a buscar, o antes, o en el momento, o después. O también, o antes en el momento y después. ¿Sí queda claro? Hermanos, estamos en este nivel ustedes y yo. Hay que ubicarnos. Por eso, esto que dice Juan de la Cruz, en todo me buscaron. O sea, todo eso que me están diciendo mis virtudes, sí, en todo me busqué. No tengamos miedo. Así nos ama Jesús. Así nos ama Dios. ¿Sí? Sí, Señor, voy a ofrecer esto por ti, pero no me vengan con el cuento que es ofrecido con un amor purísimo a Dios, porque le van a pasar la factura a Dios, o antes, o en el momento, o después. ¿Sí queda claro? Le vamos a cobrar la renta al Señor. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, seguimos. Me he atrevido a poner una lista, empezando por mí y después por ustedes. ¿Sí? Les he puesto de primera fila, no que sean los más importantes, sino porque son los que están al frente de los movimientos. ¿Sí? Por lo tanto, hay que bajar ¿cuántas rayas? Por lo menos 20. Los presidentes 25, para que la iglesia funcione. A ver, el pecado de no escuchar. Acuérdense del primer mandamiento. Shema Israel. El Señor es solamente uno. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Hay que preguntarnos, cuando escucho a alguien, ¿interrumpo su diálogo o le dejo hablar hasta terminar? Porque a veces, miren, los sacerdotes, empezando por mí, somos expertos en no escuchar. Les voy a contar. En el 2017, en este terremoto que hubo en México, estaba en una reunión de obispos, éramos como 20 gatos, ahí, atrás de la basílica. Sí, pero ese día, llegué con mucho tiempo de anticipación, fui a la basílica y vi que estaba un sacerdote confesando. Iba con mi chamarra, sí, no se veía el alzacuello, llego y me dice el sacerdote, en la basílica, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Tus pecados. Y le digo, Padre, soy obispo, me arrepiento de esto. Excelencia, por favor, adelante. ¿Sí se dan cuenta? ¿No les ha pasado esto en la confesión? ¿Sí? Hasta en el cielo, señora. Miren, ¿a qué voy? A veces no escuchamos. ¿No les ha pasado en confesión? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque mira todo el filón que tengo. A veces hay que reconocerlo.
No escuchamos en la propia casa. No tengan miedo ustedes como papás, como laicos, como esposos, a preguntarle a los hijos: a ver, hijo, como me vaya en feria, te escucho. ¿Te sientes escuchado por mí? Escuchada por mí. A veces no nos conocemos, hijos huérfanos con padres vivos. No sabemos qué les pasa. A veces sí ha ido subiendo y bajando no es por ustedes, pero por ejemplo, pienso en los del MFC. Tal vez allá andan coordinando y subiendo y bajando y para acá y para allá, y la quemazón está en la casa. Cuídense como movimientos. Si alguien tiene que cuidarse de todos los laicos, son los del CODAL. ¿Sí? Ustedes son los que más se tienen que cuidar. En estos 29 años de sacerdote que Dios me concede, he visto que los laicos de primera fila acaban sus servicios alejándose de la iglesia o divorciándose. Es normal. Suben y bajan, van y vienen, ponen y quitan. ¿Y tus hijos? La divina providencia. No, si alguien tiene que cuidarse de los laicos, son ustedes. Su tiempo de relación familiar, su tiempo de descanso, su tiempo de oración, su tiempo de unión con Dios, bien claro se los digo. Después de mí, ¿quién es el que tiene que cuidarse más en la diócesis? El padre Aníbal, para los laicos. ¿Sí me explico? En ese sentido, sí, ustedes tienen que cuidarse como laicos. O sea, valoren. No, es que las almas, tú eres el Redentor. ¿Sí? Jesús contigo y sin ti la hace mejor. Entonces, esto es lo primero. ¿Queda claro? Segundo pecado, el pecado de no ser alegres. Mire, hay una anécdota de Padre Aníbal, este santo, ya se me fue el nombre, anglicano, cardenal, que era católico, era anglicano y se hizo cardenal. ¿El cardenal qué? Hume, no. Ay, ¿cómo se llama este cardenal? Newman, el cardenal Newman, gracias. El cardenal Newman, él fue anglicano, entra a la iglesia católica y quiere convencer a uno de sus mejores amigos a que regrese a la iglesia. Y con argumento le decía el cardenal: mira, es que acuérdate de Enrique VIII en tal siglo, por eso nos hicimos anglicanos, con argumentos. El cardenal, como era cardenal, tenía acceso a documentos, mira, documentos donde probamos históricamente que nos hicimos por un capricho del rey. Bueno, ¿saben cuál fue el argumento del amigo de la infancia? No me hago católico porque no los veo alegres. Y le dijo: mira, ustedes dicen que del confesionario se les perdonan sus pecados, pues yo no veo que ustedes salgan felices del confesionario. Por eso no creo en la iglesia, porque no los veo alegres. ¿Queda claro? Hay que pedirle al Señor este don, el don de la alegría. Si nos hemos encontrado con el Señor, si nos hemos verdaderamente encontrado, de veras, el otro día les voy a decir que me encontré, casi me fui para atrás. Hay un matrimonio que me atiende a mí, de esos matrimonios que el Papa mandó en misión, mandó 430 matrimonios al mundo y 12 vinieron para Obregón y uno está en la casa de ustedes. Bueno, y me dice esta persona: le quiero preguntar algo, ¿le molesta que me ría? No, es normal, dice. Es que el otro día comenté una cosa allá afuera, no sé en dónde, y un laico me dijo: no te puedes reír así si estás en la casa del obispo. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, no somos una iglesia creíble. Nos ven a veces, dice el Papa Francisco, como chiles en vinagre. Textual es la expresión del Papa en Evangelii Gaudium. Tenemos cara de chiles en vinagre, de amargados, no atraemos, no somos creíbles. Este es el otro pecado. ¿Sí? En la tarde te voy a poner unos ejemplos de alegría. Luego, el pecado de no querer cambiar. Siempre en el movimiento le hemos hecho así. La procesión siempre ha salido a la derecha, pues sale a la izquierda este año.
Siempre hemos empezado así. Cambiemos. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los... Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con los japoneses? Cuando se inventó el cuarzo, un suizo les demostró que el cuarzo a sus amigos suizos era más preciso. Y los suizos lo mandaron por un tubo. Nuestros relojes llevan cientos de años. Los avalan cientos de años. Es imposible que alguien los gane. ¿Sí? La experiencia marca la diferencia. Se los vendió a los japoneses. Los japoneses le sacaron muchos años, fueron de cuarzo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que innovar, que cambiar. A fuerza mi reunión en mi grupo, en tal salón. ¿Por qué no cambian un día la reunión en su casa? ¿Qué les parece? Hay una iglesia en España que no conozco, me contó una persona, se llama San Jorge, en Madrid. Está fuera de la ciudad, en un lugar muy feo de la ciudad de Madrid. Cuando uno entra a la iglesia, para empezar, ¿cómo creen que está el Santísimo Sacramento? Hay una ventana y está la custodia ahí, día y noche, con un reclinatorio afuera. Por si no quieres entrar, afuera. Si quieres entrar, hasta aquí. Pero ¿qué creen que hay adentro? Lo primero que se topa uno con la iglesia no es una alcancía. Se topa uno con una mesa, con café, galletas. Con eso se topa uno. El párroco, y es un viejito de 80 años, la tiene día y noche abierta. Y día y noche ha organizado a laicos para recibir a quien llegue. Hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Sí. Miren, por ejemplo, ahorita tenemos formándose 744 catequistas. Se están formando ahorita. 400 presenciales, 300 y tantas, 340 vía Zoom. Hay que dar el paso. No tengamos miedo. Yo les invito. No tengamos miedo a dar pasos. El primer retiro que tuvimos aquí los sacerdotes en la diócesis fue digital. Un obispo nos dirigía las pláticas. No, pero es que tenemos que estar juntos, tenemos que abrazarnos, tenemos que juntarnos, porque solamente así el Espíritu Santo sopla más. No, hay que dar pasos. No tengamos miedo a innovar. No tengamos miedo a cambiar. ¿Queda claro? Bueno, el pecado de juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dice, son frases del Papa. Dice ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras que el Padre mira el interior. Cuánto mal hacen las palabras, y cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia. Hablar mal del prójimo o en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa en positivo saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. El otro día me encontré una venerable laica de aquellas que no faltan en la catedral y me dijo: señor obispo, mire, yo creo que usted tiene que poner un letrero aquí de cómo tenemos que venir vestidos a la catedral, casi un código de vestimenta. Sí. No le gustó a la señora lo que le dije. Le dije: usted preocúpese de venir como debe de venir, y dejé que los demás vean. A veces andamos preocupados. Les voy a contar una receta que me ha servido mucho aquí en la diócesis. Cuando llegué hace unos meses todavía, todo mundo me preguntaba de los sacerdotes: ¿y a dónde mandó usted a fulano? ¿Y du fulano dónde está? ¿Y perengano dónde lo mandó? ¿Y sultano? Y un venerable sacerdote, un día en una reunión, me dice, con toda la maldad de su corazón: señor obispo, yo le quiero preguntar por fulano, porque la gente me dice una cosa, los otros me dicen otra cosa, otros rumores, y yo no sé qué contestar.
¿Y qué le contesto? Como Jesús le dijo a Pedro, le voy a contestar muy evangélicamente, ¿a ti qué? ¿Sí me explico? Y les dije, si ustedes se conocen, ¿sabes dónde está su casa? Voy y toco. Mire, si contestaba como obispo una mentira, no era honesto. Que les dijera, pues es que está en intensa vida espiritual. No, si les digo la verdad, tampoco es honesto, porque es faltar a la caridad. Hermanos, también así, no juzguemos. Por algo la persona, hay que acercarnos al otro con mucho respeto. Por algo actúa así, piensa así, cree así, se comporta así. Algo hay una historia personal. Hay que tener mucho respeto. El otro es un misterio, pero misterio en griego, algo sagrado. El otro es algo sagrado. Es un templo donde la Trinidad actúa. Es un locus theologicus, un lugar teológico donde Dios actúa. Es la zarza ardiendo del desierto, ¿se acuerdan? Es la zarza ardiendo. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué ve las cosas así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se comporta así? Hay una historia atrás que avala. ¿Sí queda claro? Cuando ustedes y yo criticamos, nos podemos aplicar a Apocalipsis 12. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Bueno, después, el pecado de ser promotores o cómplices de la corrupción. Miren, voy a tomar la frase de San Gregorio Magno. La corrupción de los mejores es la peor de todas. Y termino con una frase del Papa. Hay corrupción en los políticos, en los empresarios y en la iglesia. Nadie está inmune de esta tentación, porque oímos corrupción y ¿qué nos suena? No, hermanos, hay corrupción a todos niveles. ¿Sí? ¿Sí? En todos niveles, dice el Papa. En la Santa Madre Iglesia, no hay lugar para la boda. Ah, pero es fulanita. A ver qué milagro hacemos. Pero claro que sí, no faltaba más. Les voy a contar, don Jorge sabe de una historia. Me pidieron que diera permiso de una señora que cumplía no sé cuántos años allá en Hacienda Dos Santos. De los Santos, allá en Álamos. Le dije, no hay permiso. ¿Pero por qué? Me dijo un padre, pero tanto ha ayudado a la iglesia. Es una benefactora. Pues sí, pues es una alma de Dios, una cristiana, y como apenas yo llegué, pues la conozco. Esa es una ventaja. Le hablé a la fulanita y le dije, tenemos dos opciones. Una, yo voy allá y le celebro. La otra, si quiere, le celebro en mi casa. Pues en su casa, y acabamos todos felices. A veces tenemos esa corrupción, ¿sí me explico? No, ¿qué me va a enseñar de pláticas prebautismales si después del magisterio de la iglesia yo sigo? No, ya nadie puede exigir mis pláticas prebautismales. No, ¿sí me explico? A veces, hijo, hay mucha corrupción, ¿sí o no? ¿Sí? Hay una anécdota que cuentan los padres de Guadalajara. Es en chiste, pero tiene razón. Llega una señora y le dice la cocinera al párroco, lo busca fulana. No estoy ocupado. Lo sigue esperando fulana. Dile que estoy rezando, que no esté molestando. Después de un rato, lo busca fulana que trae un donativo. Échamela. ¿Sí me explico? Pásala cuanto antes. En la misma casa hay corrupción. No con un hijo lo tratamos con pincitas y al otro haga lo que quiera. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? A este hijo no se le permite esto, pero al otro que ruede el mundo. ¿Cómo se llama eso? ¿Y eso en el fondo qué es? En los mismos movimientos, ¿sí o no? También hay ¿por qué? Porque estamos hechos de barro. Por eso lo que dice el Papa, nadie está inmune de esto. Hay que ser prudente, vigilante, lealtad, transparencia, denuncia. Si no se le combate abiertamente, tarde o temprano busca, ¿qué busca? Cómplices y destruye existencia. ¿Queda claro? Otro pecado. El pecado de no acusarse a sí mismo. Se los voy a resumir. Esto está muy bien para las que son celosas o los que son celosos. Miren, Satanás nunca es claro. Dios siempre es transparencia. El pecado de la sospecha
es este. Seguramente ella está hablando mal de mí. Seguramente lo dijo por mí. Seguramente pensó en mí. Y el otro ni en cuenta está pensando en ti. ¿No les ha pasado eso? Fui al movimiento y ya me miró con mala cara. Fui al otro día a la reunión y me miró con ojos de pistola. Seguramente la otra ya le comentó y me lo dijo a mí. Cuidado con el pecado de sospecha. Es arma de Satanás que destruye. Se los estoy resumiendo todo eso. Es arma de Satanás que destruye. ¿Y saben con qué se vence el pecado de sospecha? Con acusarme a mí mismo. Lo que dice San Pablo: en cuanto a la mutua estima, tengan por mejores a los demás. Pero ¿cómo va a ser mejor el otro que yo? Sí, por 3 motivos. Primero, los pecados que has cometido, que tú y yo hemos caído, tenemos cola. Los pecados que Dios me ha librado, cola que tenemos, fila que tenemos. Y los pecados que puedo cometer, todo un abanico de posibilidades. Es decir, siempre salgo perdiendo. Los demás son mejores que yo. Así se vence el pecado de sospecha. Así se vence, si no son celos enfermizos emocionales, ¿sí? Así se vencen los celos. La otra persona es mejor que yo. ¿Queda claro? Les hice un resumen del resumen. Seguimos. El otro pecado, el gnosticismo actual. Mire, la primera carta de San Juan, para eso fue escrita. Los gnósticos habían caído solo en saber, en conocer, en prepararse, pero no tenían experiencia de Dios. Por eso escribe San Juan toda la primera carta de San Juan. Era una herejía del siglo I, era a finales. San Juan dice: lo que hemos visto, tocado, experimentado de la palabra hecha carne, se las transmitimos. En los movimientos puede haber mucho gnosticismo. ¿En qué cosa? En lugar de evangelizar, lo que se hace es, ¿qué cosa? Analizar y clasificar. Es una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente confortan e iluminan, pero el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Puede ser una enciclopedia de abstracciones, de conocimientos. Vean las frases tan fuertes del Papa: un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. ¿Sí? Cuando hay gnosticismo en los movimientos, es una de las peores ideologías. Exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Cuidado cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas. Cuidado con esos laicos en sus movimientos. Esos mejor córranlos, sáquenlos. Cuando un laico sabe todo, hay que espantarse. Ese es un gnóstico. ¿Sí? O cuando la visión del laico es la perfecta, porque dice que así es, hay que espantarse. Cuiden que no caigamos en el gnosticismo. Bueno, seguimos. El pecado del pelagianismo, eso es todo lo contrario. Es olvidar que todo depende de la misericordia y no de la voluntad. Es confiar solo en mis fuerzas, pensar que todo se puede por la voluntad, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente. San Agustín siempre luchó con el gnosticismo. Vámonos al último párrafo. Los nuevos hoy hay mucho pelagianismo en la iglesia, hay mucho pelagianismo. El de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana, el de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes. Vean, la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas políticas y sociales. ¿Sí? Miren, hay muchos movimientos que quieren verse fuertes, que quieren, vamos a ver, no, cuidado con eso. Eso es gnosticismo. Jesús no le gusta la fama.
Jesús, acuérdense, cuando hace la multiplicación de los panes, humanamente estaba en su momento perfecto humano. Los tengo aquí. Lo querían proclamar rey. Era el momento perfecto. ¿Qué hace Jesús? Huyó al monte. A Jesús no le gusta la fama. Sigue diciendo, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la iglesia, la vanagloria ligada a los asuntos prácticos, el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. En esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas multitudes sedientas de Cristo. Hasta aquí. Sí, me he atrevido a poner estos pecados que los tengo yo, por eso los puse. ¿Sí? Pero también, como estamos hechos del mismo barro, pues también ustedes los tienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que no estén de acuerdo? Estos son los pecados del codal.